¿Y si el verdadero ruido no estuviera afuera, sino dentro de ti? ¿Y si lo que te impide avanzar no es lo que te falta, sino lo que no has aprendido a soltar? ¿Y si la paz que tanto buscas ya vive en ti, esperando a ser escuchada? Vivimos atrapados en la velocidad, en la comparación, en el agotamiento emocional de tener que demostrar, complacer o resistir todo el tiempo, día tras día. Algo dentro de nosotros se desconecta un poco más. Sentimos que corremos, pero no avanzamos. Que lo tenemos todo, pero seguimos sintiéndonos vacíos. Que la vida sigue su curso, pero no estamos del todo presentes en ella. Este no es un video más. No vienes aquí a que te digan qué hacer. Has llegado porque, de algún modo, una parte de ti está lista para algo distinto. Para detenerse, para escuchar, para reconectar con esa voz sabia y serena que siempre estuvo ahí, aunque hayas aprendido a ignorarla. A lo largo de las próximas lecciones, no te ofreceré fórmulas vacías ni frases de autoayuda para repetir frente al espejo. Te invito, más bien, a emprender un recorrido interior, a observar con claridad, a transformar sin prisa, a recuperar el poder de elegir cómo vivir, incluso cuando el mundo no te lo pone fácil, porque en esta vida ruidosa, frenética y muchas veces confusa, encontrar tu centro no es un lujo, es un acto de supervivencia emocional. Y tal vez, solo tal vez, este sea el momento en el que por fin empieces a recordar quién eres, más allá del ruido. ¿Estás listo? Empecemos. Honra tu propósito, sin dirección. No hay calma. En una época donde lo inmediato gobierna nuestras decisiones, donde el ruido externo parece tener más peso que la voz interior, no es extraño sentirse perdido. Y no se trata solo de una desorientación superficial, es más profundo. Es como caminar por la vida sabiendo que se está avanzando, pero sin tener claro hacia dónde. Nos levantamos, cumplimos con las exigencias del día, reaccionamos ante lo que nos llega, pero al final de la jornada, en la soledad de nuestro propio pensamiento, una pregunta silenciosa insiste: ¿esto tiene sentido? El extravío moderno no es producto de una falta de capacidades, ni siquiera de falta de oportunidades. Nace de algo mucho más íntimo, la ausencia de dirección interna. Cuando no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, cualquier meta parece vacía, cualquier éxito se vuelve efímero, y cualquier obstáculo se convierte en un gigante. El alma, desconectada de una brújula clara, comienza a desgastarse. Aparece entonces la ansiedad como una niebla persistente, el vacío como un eco constante, y la sensación de que todo esfuerzo, por más que rinda frutos, no satisface. Pero, ¿qué es eso que nos da dirección? No estamos hablando de una gran misión heroica que deba cambiar el mundo. El propósito no es necesariamente grandilocuente. No todos vinimos a escribir libros eternos o fundar imperios. Y eso está bien. El propósito no se mide por su magnitud exterior, sino por su profundidad interior. Es aquello que nos alinea, que le da sentido a nuestras decisiones, que convierte cada día en algo más que un simple trámite. Honrar tu propósito es mucho más que identificarlo, es vivirlo, es dejar de moverse por reacción y comenzar a actuar desde convicción, es pasar de la dispersión al enfoque, del ruido a la coherencia. Y cuando eso sucede, algo poderoso ocurre, la calma regresa. Porque cuando sabes hacia dónde vas, cada paso, por incierto que sea, tiene sentido. Cuando vives desde tus valores más profundos, las decisiones dejan de ser angustias y se convierten en expresiones de identidad. Piensa por un momento en un barco en alta mar, uno que no tiene destino, que simplemente se deja llevar por las corrientes. Puede avanzar, puede incluso ir rápido, pero cualquier viento lo desvía. Cualquier tormenta lo hace tambalear. Ahora imagina otro barco,
con un rumbo claro. También encontrará tormentas. También será sacudido, pero sabrá ajustar las velas, corregir el curso, resistir. Su dirección lo sostiene. Así funciona el propósito. No evita los problemas, pero transforma nuestra relación con ellos. Nos da una razón para seguir incluso cuando todo se pone difícil. Muchas veces pensamos que el propósito debe ser algo fuera de lo común, algo casi inalcanzable, pero esa idea solo nos aleja de él. El propósito puede ser cotidiano y profundamente significativo. Puede ser cuidar con amor a un ser querido, ejercer tu trabajo con integridad, construir una familia con conciencia, enseñar desde la paciencia, acompañar con compasión. Lo importante no es el qué, sino el desde dónde. Lo esencial es que te conecte contigo, con tu verdad, con lo que tú eliges honrar. Y es aquí donde entra en juego el estoicismo. Esta filosofía no busca llenarte de teorías, sino ayudarte a vivir mejor. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos alineando nuestras acciones con nuestros valores o simplemente estamos sobreviviendo al día? Porque no hay calma posible en la incoherencia. Si vives traicionando lo que sientes que es correcto, tu alma lo sabrá, aunque nadie más lo note. En cambio, cuando vives en sintonía con tus principios, incluso el silencio más profundo se vuelve paz. Honrar tu propósito requiere valentía. Requiere detenerse, mirar hacia adentro, reconocer lo que te importa y comprometerte con ello. Aun cuando el mundo te empuje en otra dirección, no siempre será cómodo. A veces implicará decir no, otras veces dejar ir lo que no encaja, y muchas veces caminar sin compañía. Pero esa es precisamente la grandeza de vivir con propósito, que no dependes de la aprobación externa para sentir que estás en el camino correcto, y esa dirección interior, aunque no resuelva todo, transforma todo. Porque no es lo mismo soportar una dificultad sabiendo por qué luchas, que sufrir sin sentido. No es lo mismo estar cansado después de un día con propósito, que agotado por correr en círculos. No es lo mismo vivir para cumplir con el guión que otros escribieron, que escribir tu propia historia, phrase a phrase, con conciencia. Al final, el propósito no te grita, susurra, no exige, inspira, no impone caminos, los revela. Honrarlo es quizás uno de los actos más revolucionarios y serenos que puedes hacer en una vida moderna plagada de ruido, porque cuando honras tu propósito, dejas de ser espectador de tu vida y comienzas, por fin, a dirigir tu propio barco. ¿Estás listo para tomar el timón? Sé el dueño de tu mente. No todo pensamiento merece tu atención. Hay tormentas que no se ven, no hacen ruido afuera, pero rugen con fuerza adentro. Son aquellas que nacen en la mente, pensamientos desordenados, juicios precipitados, recuerdos que se repiten como ecos interminables, preocupaciones que crecen más por costumbre que por realidad. Vivir con una mente fuera de control es como habitar un mar revuelto sin saber nadar. Te agota, te arrastra, te aleja de ti mismo. Why? Sin embargo, lo hemos normalizado. Llevamos años creyendo que pensar mucho es sinónimo de profundidad, cuando en realidad muchas veces es señal de desorden. Permitimos que cualquier pensamiento se instale, se expanda, tome decisiones por nosotros, nos dicte el ánimo, las emociones, incluso el valor que creemos tener. Pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece una enseñanza que cambia el juego por completo. No somos lo que pensamos, somos quienes elegimos qué pensamiento habitar. No se trata de negar lo que llega a la mente, sino de asumir el poder de elegir. Así como no puedes evitar que ciertas personas toquen a tu puerta, sí puedes decidir a quién dejas entrar. La mente funciona de forma similar. Pensamientos hay muchos, algunos útiles, otros dañinos.
otros simplemente pasajeros. Ser el dueño de tu mente significa establecer una frontera clara entre lo que llega y lo que se queda, entre lo que construye y lo que destruye, entre lo que te acerca a la calma y lo que te hunde en la agitación. Imagina por un momento que tu mente es un jardín. Si lo dejas solo, si no haces nada, la maleza crece sin pedir permiso. Las malas hierbas no necesitan que las riegues para invadirlo. En cambio, las flores, los frutos, aquello que vale la pena, exige atención constante, cuidado, elección. La serenidad mental no es un accidente, es una siembra, y tú eres el jardinero. Día tras día, eliges qué pensamientos cultivar y cuáles arrancar de raíz. Ahora bien, ¿cómo se cultiva este jardín? Con atención, con una observación consciente que no reacciona, sino que evalúa. En vez de dejar que un pensamiento negativo se convierta en el guión del día, lo miras con distancia. Le preguntas, ¿me sirve? ¿Es verdadero? ¿Me acerca a quien quiero ser? Si la respuesta es no, lo dejas ir. Porque si bien no siempre elegimos el primer pensamiento que aparece, sí podemos elegir el segundo. Y muchas veces, esa elección define todo. Los estoicos sabían esto con una claridad admirable. Epicteto, uno de los más lúcidos, lo expresó así: no te dejes arrastrar por la imaginación, sino di a cada impresión que te golpee. Eres solo una impresión y en absoluto lo que pareces ser. Esta frase, tan simple como poderosa, nos recuerda que entre lo que pensamos y lo que es, hay un espacio. Ese espacio es la razón. Y ese espacio, si lo cultivamos, se convierte en libertad. Pero esa libertad no es automática. Requiere práctica. Requiere aprender a observar el flujo de pensamientos sin identificarse con ellos. No eres tu miedo. No eres tu duda. No eres ese recuerdo que te roba la calma. Eres el observador de todo eso. Y más aún, eres el que tiene el poder de decidir qué peso le das a cada cosa. Nuestra atención es quizás el recurso más valioso que poseemos. A donde la dirigimos, ahí florece nuestra vida interior. Si constantemente enfocamos nuestra mente en la queja, en lo que falta, en el error, en la herida, terminaremos construyendo una identidad sobre el dolor. Pero sí, por el contrario, decidimos enfocar la atención en lo que funciona, en lo que está presente, en lo que aprendimos, en lo que podemos mejorar, entonces la mente se convierte en aliada, no en enemigo. Claro, esto no significa que todo será perfecto, ni que dejarás de tener pensamientos difíciles. Significa que, aunque lleguen, no los dejarás gobernar. Significa que si la tormenta aparece, tú tienes un refugio dentro. Significa que si un pensamiento te dice que no puedes, hay una parte de ti, entrenada, firm, consciente, que puede responder: ese pensamiento no me define y tampoco me sirve. Convertirse en dueño de la mente es un acto de soberanía interior. Es recuperar el control en el lugar más importante, dentro de ti. Es tener el coraje de no seguir cada impulso, de no obedecer cada miedo, de no repetir cada historia interna sin antes examinarla. Es aprender a dirigir tu energía mental hacia lo que edifica, no hacia lo que te derrumba. Cuando dominas tu mente, no desaparecen los problemas externos, pero cambia radicalmente tu relación con ellos. Dejas de ser un espectador reactivo y pasas a ser un participante consciente, y en ese cambio sutil, silencioso, pero rotundo, nace una nueva calma. No la que depende de que todo esté en orden afuera, sino la que brota de saber que, pase lo que pase, tú decides cómo pensar y por lo tanto, cómo vivir. Disfruta del camino, no pospongas tu paz. Vivimos como si la vida estuviera siempre a punto de comenzar, como si la verdadera calma,
la satisfacción, ese suspiro profundo que anhelamos, estuvieran ocultos tras el próximo logro, el siguiente paso, el desenlace ideal. Nos decimos constantemente, seré feliz cuando termine esto, cuando consiga aquello, cuando todo esté en su lugar. Y así, sin darnos cuenta, hipotecamos nuestra paz. La relegamos a un futuro incierto que nunca llega como lo imaginamos, y en ese aplazamiento constante se nos escapa la vida misma. Esta obsesión con el destino, con la meta, con el punto de llegada perfecto, no solo agota, también nos roba lo más valioso, el presente, el momento que está sucediendo ahora, mientras respiras, mientras lees, mientras vives. El estoicismo nos recuerda con serenidad que la vida no es solo llegar a algún lugar, sino estar verdaderamente presente en el trayecto. Porque si no eres capaz de encontrar serenidad en el paso, tampoco la encontrarás en la cima. En nuestra cultura de productividad, el camino ha perdido valor. Nos han enseñado que solo vale lo que produce resultados visibles, lo que rinde, lo que te lleva más allá. Pero, ¿y si el más allá nunca llega como lo esperas? ¿Y si pasas años trepando por una escalera apoyada en la pared equivocada? ¿Y si en esa carrera hacia la meta te pierdes a ti mismo? El viaje no es el medio para alcanzar la paz. El viaje es el lugar donde la paz se cultiva. No se trata de negar las metas, ni de vivir sin dirección. Se trata de entender que el sentido no está únicamente en lo que logras, sino en cómo caminas. El trayecto es el verdadero maestro. Es ahí donde aprendes, donde tropiezas y te levantas, donde descubres fortalezas que no sabías que tenías y heridas que ya era hora de sanar. El resultado puede darte alegría por un instante, pero el proceso puede darte sabiduría para toda la vida. Aprender a disfrutar del camino exige una mirada distinta, una que no esté condicionada por la perfección, sino por la presencia. La vida, en su forma más honesta, es imperfecta. Está llena de detalles que se salen del plan, de momentos que no puedes controlar, de finales que no esperabas, pero también está llena de instantes que, si sabes verlos, pueden regalarte paz sin previo aviso. La imperfección es belleza en estado crudo. Es verdad sin maquillaje, y si eres capaz de abrazarla, el camino se vuelve más ligero, más humano, más real. Los estoicos comprendían que el presente es todo lo que realmente poseemos. Marco Aurelio lo decía con claridad: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Y ese ser empieza ahora, no mañana. La serenidad estoica no nace de que todo esté resuelto, sino de la decisión consciente de estar aquí, completos, atentos, dispuestos a encontrar sentido, incluso en lo simple. Piensa por un momento en aquellas pequeñas cosas que pasamos por alto cuando estamos obsesionados con llegar. El aroma del café por la mañana, el calor suave del sol sobre la piel, una mirada cómplice, el sonido de la risa, el sabor de una comida sencilla compartida sin prisas, caminar sin apuro, escuchar una canción que te conecta con algo profundo. ¿Cuántas veces estás físicamente presente, pero emocionalmente ausente, porque tu mente ya está en el próximo paso? La práctica estoica de disfrutar el camino nos invita a recuperar la capacidad de asombro, la sensibilidad por lo cotidiano, la gratitud por lo aparentemente insignificante. No es una evasión, es un anclaje, no es una negación de los problemas, es una forma de reconectar con lo que aún permanece en medio del caos. Porque la calma no siempre se encuentra en cambiar la situación, sino en cambiar la forma en que la habitas. Cuando dejas de posponer tu paz y comienzas a vivir con atención plena, algo dentro de ti se ordena. Tu mente deja de correr sin sentido. Tus emociones se apaciguan. Tus relaciones mejoran, porque dejas de esperar algo de ellas y comienzas a valorarlas por lo que ya son, y tú mismo te vuelves más compasivo, más paciente,
más presente. Quizás la clave esté en comprender que no necesitas tenerlo todo resuelto para estar en paz. Solo necesitas estar aquí, con honestidad, con humildad, con apertura. La vida no comienza cuando terminas ese proyecto, ni cuando la persona que esperas regresa, ni cuando logras controlar todo. La vida está ocurriendo ahora. En este segundo, en este respiro, en esta lectura, y si eliges estar plenamente aquí, sin aplazar tu bienestar, habrás dado un paso inmenso hacia una vida más plena. Porque no hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Y solo quienes aprenden a caminar con conciencia, gratitud y atención, descubren que la calma no es un premio al final del recorrido, sino una compañera fiel en cada paso dado con sentido. Construye una paz duradera, más allá del ruido emocional, en una época en la que todo parece urgente, en la que las emociones se disparan con facilidad y el entorno constantemente exige reacciones inmediatas. Hablar de paz puede sonar casi ingenuo, pero no lo es. La verdadera paz no es una evasión, no es pasividad ni indiferencia. Es una forma de sabiduría. Es un estado interno que no depende de que el mundo deje de moverse, sino de que tú aprendas a moverte diferente dentro de él. Construir una paz duradera no es una meta que se alcanza una vez y ya. No es un premio que llega como resultado de una victoria o de una etapa sin conflictos. Es una práctica, un proceso diario, silencioso, muchas veces invisible. No tiene aplausos, no brilla hacia afuera, no busca la admiración, pero cuando está presente, se siente. Y cuando falta, todo se desordena. Esta paz no se encuentra. Se cultiva como un jardín que florece cuando se lo cuida, se lo riega, se lo protege del exceso, del abandono, del descuido. La paz estoica no significa insensibilidad. Al contrario, requiere una profundidad emocional más fina, más valiente, más consciente. No se trata de dejar de sentir, sino de no permitir que cada emoción se convierta en un tirano. Sentir no es lo mismo que ser arrastrado. Y aquí está la diferencia crucial. El estoico no se niega a sí mismo las emociones, pero sí se niega a ser esclavo de ellas. Practica la serenidad, no como represión, sino como dominio lúcido de sí mismo. Hay una imagen que nos ayuda a entender esta forma de vivir. El océano, en la superficie, las olas pueden ser violentas, impredecibles, caóticas. Hay días de tormenta, de viento, de movimiento constante. Pero si bajas al fondo del océano, si desciendes más allá del ruido superficial, encontrarás una calma profunda, una quietud que no se ve afectada por lo que ocurre arriba. Esa es la paz duradera, no la de quien espera que el mundo deje de agitarse, sino la de quien ha aprendido a habitar sus profundidades, a descansar dentro de sí mismo, incluso cuando todo lo externo vibra con intensidad. Esa profundidad no se logra de un día para otro. Se construye con práctica, con paciencia, con intención. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás profundizando tu océano. Cada vez que decides no devolver el ataque, que transformas una crítica en comprensión, o que ante la frustración respiras en lugar de gritar, estás afirmando tu capacidad de estar en calma dentro del movimiento. Y no es fácil, porque la vida seguirá poniendo a prueba tu equilibrio. Seguirán existiendo los malos entendidos, los desafíos, las pérdidas, las contradicciones. Nada de eso desaparecerá por más sabiduría que acumules, pero lo que sí cambia, y eso lo cambia todo, es tu capacidad de ver con claridad lo que está en tus manos y lo que no. Esa distinción, tan fundamental en la filosofía estoica, es la clave de toda fortaleza interior. Cuando dejas de gastar tu energía en tratar de controlar lo incontrolable
Cuando aceptas la realidad sin resignarte, algo en ti se alinea. La claridad sobre lo que puedes controlar no solo te devuelve poder, te devuelve paz. Porque ya no estás peleando con el mundo, ni con los demás, ni contigo mismo. Comienzas a caminar con una tranquilidad serena, porque sabes que lo esencial, tus pensamientos, tus decisiones, tus respuestas, está bajo tu dominio. Y eso, aunque parezca poco, es inmenso. Marco Aurelio lo comprendía profundamente. Él, que fue emperador y al mismo tiempo discípulo de la calma, escribió en sus meditaciones que la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. No es una frase vacía. Es una invitación constante a revisar el propio interior, a poner en orden el pensamiento para que las emociones no gobiernen con tiranía. La paz duradera surge cuando ese orden interno se convierte en hábito, cuando no necesitas que las cosas vayan bien para estar bien tú. Y aquí está la paradoja más hermosa de esta lección. Cuanto más paz interna construyes, menos dependes del mundo para sentirte en equilibrio. La calma deja de ser una reacción favorable ante circunstancias externas y se transforma en una decisión, en una práctica, en una postura ante la vida. No significa que no habrá dolor, sino que incluso en medio del dolor, sabrás cómo sostenerte. Esa paz, la que nadie te puede quitar porque no depende de nadie, es tu mayor riqueza. Es refugio en tiempos difíciles, es espacio de claridad en medio de la confusión, es un santuario interior al que puedes volver cada vez que el ruido del mundo intente quebrarte. No la busques afuera, empieza a cultivarla dentro. Cada día, con cada pensamiento que eliges, con cada impulso que aprendes a dominar, con cada momento en el que decides ser tú quien conduce la emoción, y no al revés. La paz duradera no es el resultado de que todo se calme afuera. Es el arte de permanecer en calma por dentro, mientras afuera, el mundo sigue su danza. Cultiva la gratitud diaria, ya tienes más de lo que ves. Vivimos en una cultura que nos ha entrenado a ver la carencia, a detectar lo que falta, lo que no se ha logrado, lo que podría ser mejor. Encendemos una pantalla y todo lo que vemos son vidas aparentemente más exitosas, cuerpos más perfectos, relaciones más plenas, logros más visibles. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a mirar nuestra propia existencia con ojos de escasez. Nos convencemos de que no es suficiente, que siempre falta algo, que aún no estamos donde deberíamos estar. Esa forma de pensar, persistente, silenciosa y muchas veces automática, alimenta una sensación continua de insatisfacción, porque cuando entrenas tu mente a enfocarse en lo que no tienes, por más que acumules, siempre te sentirás incompleto. El problema no está en tener metas o querer avanzar, está en olvidar lo que ya tienes, lo que ya eres, lo que está presente y real, en este instante. Y aquí es donde la gratitud, lejos de ser un acto ingenuo, se convierte en un poderoso antídoto. La gratitud no es un estado emocional espontáneo que aparece en los días buenos, es una práctica consciente, una elección diaria, casi un acto de rebeldía frente a la presión constante de sentirnos insatisfechos. Agradecer no significa negar lo que duele o lo que falta, sino recuperar la capacidad de ver con claridad todo lo que ya está, todo lo que funciona, todo lo que, aunque parezca pequeño, sostiene silenciosamente nuestra vida. El estoicismo comprendía esto con una lucidez admirable. En lugar de centrarse en la abundancia externa, nos invita a cultivar una abundancia interna. No se trata de tener más, sino de valorar más. Porque la verdadera riqueza no está en lo acumulado, sino en la mirada que sabe apreciar lo esencial. Como decía Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más de lo necesario. Entrenar el cerebro a ver lo que funciona es una de las herramientas más transformadoras que puedes adoptar.
porque lo que entrenas se fortalece. Si cada día te levantas y eliges ver lo que va mal, alimentarás una visión del mundo que te empobrece emocionalmente. Pero sí, aunque sea por unos minutos, decides enfocarte en lo que está bien. El hecho de respirar sin dolor, de tener un lugar seguro donde dormir, de poder caminar, de tener a alguien que te escuche, de sentir el calor del sol en la piel. Tu percepción se transforma y con ella, tu estado interior. Esta práctica no requiere grandes rituales. Comienza en lo cotidiano. En agradecer antes de dormir por algo que te hizo sonreír, por la comida que tuviste, por la llamada que recibiste, por el silencio que pudiste disfrutar. Escribirlo, pensarlo, sentirlo. Esa repetición, día tras día, comienza a modificar tu mapa emocional. Te vuelves más resiliente, más consciente, más presente, porque cuando te enfocas en lo que hay, en lugar de lo que falta, dejas de correr en círculos y comienzas a habitar tu vida con más serenidad. Incluso en la pérdida, la gratitud tiene un lugar, y no para negar el dolor, sino para reconocer el valor de lo vivido. Perder no es fácil. A veces duele tanto que las palabras se quedan cortas, pero si eres capaz de agradecer lo que fue, el amor que experimentaste, los momentos compartidos, las lecciones que quedaron, ese dolor encuentra un cauce más amable. No se convierte en alegría, pero se transforma en significado. Y eso, en medio de la tristeza, puede ser profundamente sanador. La gratitud te ancla al presente, te protege del veneno de la comparación, de la trampa de la queja constante, del desgaste de la inconformidad crónica. No elimina los problemas, pero te recuerda que no todo es problema. No borra las sombras, pero te ayuda a ver que incluso en la sombra hay matices de luz, porque siempre hay algo que valorar, siempre hay algo que agradecer. Incluso si es solo el hecho de estar vivo para intentar un día más. Y cuando vives con gratitud, algo en tu interior cambia. Tu mente se calma, tu corazón se ensancha, tu mirada se suaviza. Empiezas a tratarte con más compasión y a tratar a los demás con más amabilidad. La gratitud te conecta con lo real, con lo profundo, con lo que permanece. No necesitas esperar a que todo sea perfecto para practicarla. Al contrario, es en medio de la imperfección donde más sentido tiene. Hoy, sin importar cómo esté tu día, detente un instante. Mira a tu alrededor. Mira dentro de ti. Y pregúntate, ¿qué está funcionando? ¿Qué permanece? ¿Qué merece ser valorado antes de que el día se escape? Porque en ese gesto sencillo, casi imperceptible, empieza a construirse una paz que no depende de grandes cambios, sino de una mirada nueva. Y esa mirada está, siempre, al alcance de tu decisión. Vive con intención, no por inercia. Hay una forma de vivir que no duele de inmediato, pero que poco a poco nos desvía de lo esencial. Es esa manera de existir en piloto automático, cumpliendo con las exigencias diarias sin detenernos a pensar si lo que hacemos realmente responde a quienes somos. Nos levantamos, repetimos rutinas, reaccionamos a lo que ocurre, aceptamos lo que llega sin examinarlo. Y cuando cae la noche, nos sentimos extrañamente agotados, como si algo en nosotros se estuviera apagando lentamente. Esa forma de vida no grita, pero sí desgasta, no hiere con violencia, pero nos va quitando, día a día, la claridad, la autenticidad, la presencia. Vivir por inercia es seguir el camino más fácil, es dejar que las circunstancias nos empujen, que las expectativas ajenas definan nuestras decisiones, que los estímulos externos dicten nuestro rumbo. Y aunque pueda parecer cómodo, esa comodidad tiene un alto costo, nos desconecta de nuestro poder interior
de nuestra capacidad de decidir con conciencia, de esa brújula silenciosa que nos recuerda qué es importante para nosotros, porque cuando dejamos de elegir, dejamos de ser protagonistas de nuestra propia vida. Y eso, aunque no lo notemos de inmediato, es una de las principales fuentes de ansiedad y vacío. En cambio, vivir con intención es otra cosa. Es recuperar el timón, es despertar en medio de la niebla y recordar hacia dónde querías ir antes de que el ruido te distrajera. Significa actuar no porque toca o es lo que se espera, sino porque responde a lo que tú eliges honrar. Vivir con intención no requiere grandes gestos ni cambios drásticos, requiere presencia. Requiere una mirada consciente que pregunta, ¿esto que hago me acerca o me aleja de quien quiero ser? Cuando actúas con intención, incluso los actos más cotidianos se transforman. Tomarte un café deja de ser una rutina vacía y se convierte en una pausa elegida. Escuchar a alguien con atención ya no es una formalidad, sino un acto de respeto profundo. Decir que no, aunque sea incómodo, se vuelve una afirmación de tu integridad. Cada gesto puede ser una elección cargada de significado si estás dispuesto a estar presente en él. El estoicismo nos invita precisamente a esto, a vivir de forma deliberada, no accidental, a no ser hojas que el viento arrastra sin rumbo, sino corrientes que, aunque fluyen, saben hacia dónde quieren llegar. La olla depende del clima, del viento, de factores externos que no controla. Se deja llevar y en ese dejarse se diluye. La corriente, en cambio, tiene fuerza, tiene forma, tiene dirección. Es flexible, pero no vacía. Así también puede ser tu vida, moldeable, sí, pero guiada desde dentro. Ser intencional no significa tener todo bajo control ni prever cada paso. Significa saber desde dónde decides. Significa responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia, aunque sutil, marca una distancia inmensa. La persona reactiva vive a merced de los estímulos. Una crítica la desequilibra, un mal día la consume. Una opinión ajena le roba la paz. La persona intencional, en cambio, responde desde un centro más firme. No es que no sienta, sino que elige cómo actuar. No es que no dude, sino que sabe desde qué valores quiere construir sus respuestas. La intención nos devuelve la coherencia, nos permite alinear lo que hacemos con lo que pensamos y lo que sentimos, y cuando esa alineación se da, experimentamos una forma de calma difícil de explicar, pero profundamente real. Es la tranquilidad de saber que, aunque el entorno sea caótico, tú no estás actuando desde la confusión, sino desde una claridad que has cultivado. Why? Como todo en la vida, esto también es una práctica. No se trata de vivir cada segundo con solemnidad, ni de convertir cada decisión en una disertación filosófica. Se trata de pausar, de observar, de recuperar pequeños momentos de conciencia en medio del ritmo acelerado. Puede ser al iniciar el día, al responder a un mensaje, al escuchar una conversación, al decidir qué consumes, con quién compartes, cómo hablas contigo mismo. Son esas pequeñas pausas las que, repetidas con intención, comienzan a transformar tu forma de estar en el mundo. Vivir con intención es un acto de libertad, no la libertad externa de hacer lo que se quiere, sino la interna, la de ser fiel a lo que uno elige sostener como importante. Es una forma de rebelión serena frente a la distracción constante. Es una afirmación suave pero firme. No voy a desperdiciar mi vida viviendo la de otros, ni reaccionando a todo lo que ocurre. Voy a caminar mi camino, paso a paso, con los ojos abiertos y el corazón alineado. Y ese camino, aunque parezca más lento, es el que verdaderamente te lleva lejos.
Porque no es la velocidad lo que define una vida bien vivida, sino la claridad con la que se recorren sus pasos. Al final, lo que más calma nos da no es haberlo hecho todo, sino haberlo hecho desde un lugar sincero. Y esa forma de vivir, está al alcance de cada día, si eliges, con intención, no seguir dormido. El silencio es tu maestro interior. En un mundo donde todo se dice, donde la velocidad de la respuesta parece más valorada que la profundidad del pensamiento, el silencio se ha vuelto casi incómodo. Sentimos la necesidad de llenar cada espacio con palabras, opiniones, explicaciones. Respondemos por reflejo. Hablamos sin pausa. Intervenimos sin procesar. Why? Sin notarlo, vamos perdiendo algo esencial, la capacidad de escuchar no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Pero el silencio no es ausencia. Es presencia de otro tipo. Es una presencia más densa, más íntimo, más sincero. El silencio no grita, pero revela. No impone, pero transforma. A veces, cuando eliges no decir, no es porque no tengas nada que aportar, sino porque sabes que no todo merece ser dicho, y mucho menos respondido. Aprender a callar a tiempo no es debilidad, es sabiduría refinada. Es un acto de dominio interior, de respeto por la palabra y de comprensión profunda del momento. El estoicismo, que no buscaba hacer ruido sino sembrar claridad, reconocía el silencio como una herramienta de autocontrol. Epicteto, maestro de la autodisciplina, lo practicaba no solo como una virtud ética, sino como una estrategia de fortaleza personal. Callar no significa reprimir lo que sientes, sino decidir conscientemente cuándo, cómo y si realmente vale la pena expresarlo. Porque no toda emoción necesita verbalizarse, no toda ofensa merece réplica, no todo juicio necesita defensa. Hay una fuerza serena en quien domina el silencio. No esa rigidez distante del que se encierra, sino la templanza del que elige observar antes de actuar. Cuando aprendes a guardar silencio, no te estás negando a ti mismo, estás creando espacio para comprenderte mejor. Es en esos momentos de pausa donde muchas veces emergen las respuestas más verdaderas, porque mientras hablas, repites lo que sabes. Cuando callas, te das la oportunidad de descubrir lo que aún no entiendes. El silencio también es un acto de escucha, no solo hacia el otro, sino hacia el murmullo constante de tu mundo interior. Cuando eliges callar por un momento, sin la necesidad de responder, defender o convencer, comienzas a escuchar con más nitidez tus pensamientos, tus patrones emocionales, tus reacciones automáticas, y ahí, en esa escucha interna, empieza el verdadero trabajo de transformación, porque no puedes cambiar lo que no reconoces, y no puedes reconocerlo si siempre estás hablando. En medio del ruido del mundo, las opiniones masivas, los juicios instantáneos, las exigencias de visibilidad constante, el silencio se convierte en un refugio, no como un escape, sino como un espacio sagrado. El silencio estoico no busca esconderse, sino fortalecerse. Es un retiro estratégico que te permite volver al mundo con más claridad, más foco y menos necesidad de demostrar. Porque cuando estás en paz contigo mismo, ya no necesitas tener la última palabra. Silenciarse no es desaparecer. Es elegir desde dónde hablas y hacia dónde diriges tu energía. Hay batallas que no valen la pena, conversaciones que no construyen, discusiones que solo desgastan. Aprender a distinguirlas es madurez emocional. Y esa madurez se cultiva en el silencio, cuando en lugar de reaccionar, observas, cuando en lugar de defenderte, entiendes, cuando en lugar de imponerte, decides no participar en el juego del ego. El silencio, además, es una forma de dignidad.
Te permite no rebajarte a la ofensa, no justificar lo que no necesita explicación, no perder tu centro por la agitación ajena. Cuando eliges no responder a la provocación, no estás perdiendo, estás protegiendo. Estás protegiendo tu energía, tu claridad, tu paz. Estás recordando que tienes el poder de no dejarte arrastrar por lo que no suma. Pero esta lección requiere valentía, porque el silencio no siempre será entendido. Habrá quienes interpreten tu calma como indiferencia, tu contención como debilidad, tu pausa como falta de argumentos. No importa. El silencio no necesita aplausos. Se justifica solo, porque no responde al juicio externo, sino a una coherencia interna que solo tú conoces. Y cuando esa coherencia está presente, la tranquilidad se vuelve profunda, firme, intacta. Empieza a practicarlo en lo cotidiano. Antes de responder con impulso, respira. Antes de opinar por costumbre, escucha. Antes de llenar un espacio con palabras, permítete sentir el valor del vacío. Verás cómo cambia tu percepción. Verás cómo el silencio, lejos de alejarte, te conecta. Te conecta contigo, con tu intención, con el instante. Y cuando estés listo para hablar, tus palabras tendrán otro peso, porque no vendrán del ruido, sino de la claridad. En un mundo que te exige hablar sin pensar, elegir el silencio es un acto revolucionario. No para esconderte, sino para recordarte que no todo lo que se siente necesita ser dicho, que no todo lo que se piensa necesita expresarse, y que en el fondo, muchas veces, el alma solo se revela cuando decides, por fin, dejarla hablar sin interrupciones. Y esa voz, la que escuchas, cuando todo lo demás se calla, es tu maestra más honesta. Tu valor no depende de la validación externa. Vivimos rodeados de miradas, opiniones, juicios, evaluaciones constantes, como si cada paso que damos necesitara un eco de aprobación para sentirse real. Las redes sociales, las expectativas familiares, la cultura de la comparación perpetua. Todo parece empujarnos a medirnos a través del ojo ajeno. Y así, poco a poco, vamos cediendo el control de nuestro propio valor, entregándolo a manos que no siempre comprenden lo que somos ni lo que hemos vivido. Compararse es fácil. Es casi automático. Alguien tiene más. Llega antes. De esto más. Y sin quererlo, la mente comienza a susurrarnos que estamos por detrás, que falta algo, que no somos suficientes. Pero lo más peligroso de esa comparación no es solo el daño inmediato a la autoestima, es la forma en que, con el tiempo, nos hace olvidar quiénes somos realmente cuando no estamos tratando de impresionar a nadie. La necesidad de validación externa nos desconecta de nuestra esencia. Sin embargo, el estoicismo, firme, claro, sereno, nos ofrece una verdad incómoda y liberadora. No necesitas que el mundo te aplauda para saber quién eres. No necesitas reconocimiento para tener dignidad, ni elogios para tener valor, porque tu verdadera grandeza no está en lo que otros ven, sino en lo que tú decides sostener cuando nadie mira. Y esa fuerza, la interna, la que no depende de aplausos, es la que perdura. Ser auténtico, en un entorno que premia la apariencia y penaliza la diferencia, es un acto de valentía silenciosa, no porque implique gritar tu verdad al mundo, sino porque exige resistir la tentación de ajustarte a moldes que no te representan. La autenticidad no es rebeldía ruidosa, es una fidelidad serena a tu voz interior. Es saber que puedes no gustar, puedes no encajar, puedes incluso ser malinterpretado, y aún así, elegir mantenerte fiel a ti. Vivir con autenticidad es, quizás, uno de los gestos más nobles de libertad
Significa dejar de mendigar validación, abandonar la necesidad de aprobación constante y aceptar que ser tú mismo, con todas tus contradicciones y matices, ya es suficiente. Significa dejar de adaptarte a cada mirada y empezar a mirarte con los ojos del respeto propio, porque mientras vivas condicionado por la aceptación externa, estarás prisionero de algo que no puedes controlar. El estoico no se mide por su popularidad, sino por su coherencia. No le interesa ser comprendido por todos, sino estar en paz consigo mismo. Marco Aurelio, rodeado de poder y halagos, escribió que el elogio de los demás no cambia la esencia de lo que somos, porque lo que piensen de ti es solo una opinión. Lo que tú haces con tu vida, cómo te comportas en la adversidad, lo que eliges cuando nadie observa. Eso es lo que define tu carácter. Pero este camino no es fácil. A menudo, la necesidad de pertenecer se disfraza de humildad, cuando en realidad es miedo. Miedo a ser rechazado, a quedar fuera, a no estar a la altura de las expectativas ajenas. Y ese miedo nos lleva a fingir, a exagerar, a modificar nuestras decisiones para encajar. El precio es alto. Perdemos autenticidad a cambio de una aceptación frágil que se evapora ante el menor cambio de viento. Por eso es tan importante recordar que el valor real no se negocia, no fluctúa según los aplausos ni se derrumba ante las críticas. El valor auténtico se siente en silencio, se cultiva en la intimidad, se reconoce en los momentos en que decides ser tú, aunque te cueste, y esa decisión, repetida día tras día, te otorga una paz que ningún elogio puede igualar. No necesitas gustar a todos, no necesitas demostrar nada, no necesitas convertirte en una versión digerible de ti mismo para ser aceptado. Lo que necesitas es recuperar el contacto con tu verdad y tener el coraje de vivirla, aunque sea incómoda, aunque no sea popular, aunque implique caminar en dirección opuesta a la mayoría. En el fondo, todos anhelamos lo mismo: ser vistos, ser respetados, ser comprendidos. Pero ese anhelo solo encuentra respuesta verdadera cuando empieza dentro, cuando tú te ves, tú te respetas, tú te comprendes. Entonces, el juicio externo pierde fuerza, y lo que antes te hería, ahora solo te roza. Lo que antes te desestabilizaba, ahora se convierte en un dato irrelevante, porque sabes quién eres, y eso basta. Así que la próxima vez que sientas que no estás a la altura de lo que otros esperan, pregúntate, ¿a qué precio? ¿Vale la pena traicionarte por encajar en una idea que ni siquiera es tuya? ¿Vale la pena renunciar a tu autenticidad para conseguir una validación que mañana puede desaparecer? Tu valor no está en los ojos de los demás. Está en la coherencia con la que caminas, en la integridad con la que eliges, en la calma que sientes al no tener que fingir, y esa forma de vivir, libre de máscaras, es una victoria que nadie puede quitarte. Porque cuando dejas de buscar aprobación, lo que encuentras es algo mucho más valioso: tu propio respeto, y con él, una paz que no depende de nadie más que de ti. Aprende a esperar sin perderte. En una cultura que idolatra la velocidad, donde cada segundo parece exigir productividad, inmediatez y resultados visibles, la espera se ha convertido casi en una ofensa. Nos cuesta aceptar que hay procesos que no se aceleran, ciclos que no obedecen al deseo, momentos que no pueden forzarse. Queremos que todo ocurra ya, la respuesta, el cambio, el alivio, la solución. Pero esa prisa constante no solo nos impacienta, nos desvincula de la vida tal como es, y peor aún, nos roba la paciencia, y con ella, una de las formas más profundas de paz. La impaciencia, aunque parezca inofensiva, es una forma sutil de sufrimiento autoimpuesto.
Surge de una mente que se resiste al ritmo natural de las cosas, que pretende controlar lo incontrolable, que interpreta cualquier espera como una amenaza, como una carencia, como una falla. Pero esperar, bien entendido, no es rendirse, no es pasividad ni resignación. Esperar, en clave estoica, es saber reconocer cuándo actuar y cuándo simplemente sostener. Es elegir el momento sabio, y eso requiere más fuerza interior que cualquier impulso. No hay virtud en el correr sin dirección, ni en empujar puertas que aún no deben abrirse. El que sabe esperar sin perderse no es lento, es profundo. Ha comprendido que algunas realidades no se construyen con urgencia, sino con maduración, que no todos los frutos están listos cuando los deseamos, y que arrancarlos antes de tiempo solo deja amargura. Hay decisiones que se enriquecen en la pausa, respuestas que llegan en el silencio, transformaciones que florecen solo cuando el alma ha tenido el espacio suficiente para comprender. Esperar con sabiduría es una práctica de dominio interior. Es observar el deseo sin dejarse arrastrar por él. Es escuchar la ansiedad sin obedecerla. Es permanecer presentes en el ahora, aunque la mente intente saltar hacia lo que viene. Esta espera activa, consciente, firme, paciente, no debilita, al contrario, fortalece, porque quien sabe detenerse cuando toca, también sabrá avanzar cuando sea el momento justo. El estoicismo nunca celebró la prisa, no por ociosidad, sino por comprensión. Entendía que la vida tiene su propio compás y que imponernos al tiempo genera más desgaste que progreso. Séneca lo decía con claridad: nada se pierde más irremediablemente que el tiempo que se pierde en la impaciencia, porque la impaciencia no solo nos hace sufrir, también nos hace ciegos. No vemos lo que sí está ocurriendo, lo que sí está presente, lo que sí podemos aprender ahora, mientras esperamos lo que aún no llega. Y es que en muchas ocasiones, la espera no es un espacio vacío, sino fértil. En ella se ensaya la voluntad, se templa el carácter, se revela lo que realmente queremos. A veces, al esperar, descubrimos que lo que tanto urgía ya no es necesario, o que lo que parecía imprescindible puede ser reformulado, o que nosotros mismos hemos cambiado en ese tiempo y ahora deseamos algo distinto. Así, la espera no nos retrasa, nos refina. Pero no es fácil, porque la mente moderna ha sido condicionada a temer la pausa, a ver en la quietud una señal de ineficiencia. Por eso, aprender a esperar sin perderse es casi un acto contracultural. Es ir en contra del impulso de acelerarlo todo, y en cambio, elegir la calma como posición vital es un gesto de confianza en el tiempo, en el proceso, en ti mismo. Y esa confianza, cuando se cultiva con constancia, se vuelve una fuerza tranquila y profunda. Vivir esperando con intención es distinto de vivir posponiendo la vida. No se trata de caer en la inercia o en la indecisión eterna. Se trata de saber discernir, de no forzar lo que aún no ha madurado, de no reaccionar por ansiedad, de no tomar decisiones que nacen de la impaciencia, porque casi siempre llevan consigo el germen del arrepentimiento. Saber esperar es también saber decir, ahora no, sin que eso signifique nunca. Es sostener el presente sin sacrificar la claridad. Y en ese sostener, en ese espacio donde no hay certeza aún, se cultiva una forma de presencia distinta, más silenciosa, más fuerte, más obvio. Porque la pausa, aunque parezca inacción, es una decisión poderosa. Es una forma de proteger lo que importa, es una forma de respetar los ritmos del alma, es una forma de no perderte a ti mismo por correr tras algo que todavía no es, y que tal vez
nunca será como lo imaginas. Quizá lo más hermoso de esta lección es que te invita a reconciliarte con el tiempo, a dejar de verlo como enemigo, no contra él, a comprender que no todo lo valioso ocurre de inmediato y que, muchas veces, lo más verdadero necesita madurar en silencio. Así que, la próxima vez que te sientas impaciente, pregúntate, ¿qué me quiere enseñar esta espera? ¿Qué parte de mí necesita crecer en esta pausa? ¿Qué puedo ver, aprender o cuidar en este intermedio? Porque, en el fondo, aprender a esperar sin perderte es también aprender a vivir con más profundidad. Y cuando lo logras, ya no necesitas correr, porque sabes que estás justo donde tienes que estar. Transforma el dolor en sabiduría. Hay dolores que no se pueden evitar. Pérdidas que dejan un vacío real. Momentos que nos quiebran por dentro y nos obligan a mirar la vida desde una hondura que antes no conocíamos. Y sin embargo, lo que más nos daña no siempre es el dolor en sí, sino el impulso casi automático de escapar de él. Nos han enseñado que el sufrimiento debe evitarse a toda costa, que hay que distraerse, ocupar la mente, avanzar sin detenerse, como si mirar de frente el dolor fuera una forma de debilidad, pero no lo es. Lo verdaderamente debilitante no es el dolor. Es la huida. El estoicismo, en su serenidad lúcida, nunca negó el dolor. No lo disfrazó de virtud ni lo glorificó, pero tampoco lo rechazó. Lo observó con honestidad, lo reconoció como parte inevitable de la experiencia humana y más aún, como una oportunidad, porque todo sufrimiento, por más injusto o insoportable que parezca, contiene una semilla de transformación. No se trata de romantizarlo, sino de comprenderlo. El dolor, bien mirado, tiene el poder de revelarnos partes de nosotros que permanecían dormidas. Nos enseña lo que realmente importa, nos obliga a parar, a sentir, a cuestionar, a crecer. Pero para que el dolor nos transforme, primero debemos permitirnos sentirlo, no evitarlo, no taparlo, no silenciarlo con distracciones o positivismo superficial, abrazarlo, observarlo, enténdalo. Y eso requiere valentía. La valentía de quedarnos con nosotros mismos en la oscuridad, de no correr hacia la luz de inmediato, de sostener la incomodidad, la rabia, la tristeza, el desconcierto. Porque solo cuando el dolor es mirado con respeto, puede empezar a revelarnos su enseñanza, el duelo, en todas sus formas. Por una pérdida, por un fracaso, por un sueño roto. No es una interrupción del camino. Es parte del camino. Es una estación necesaria. Pretender saltarla no nos lleva más rápido a ninguna parte, solo nos desconecta de lo que somos. El alma necesita tiempo para comprender lo que ha perdido. Necesita espacio para acomodar el vacío, para resignificar lo que fue, para encontrar una nueva forma de estar en el mundo. No permitirse ese proceso es como intentar caminar con una herida abierta sin detenerse a curarla. Tarde o temprano, el cuerpo y el alma pasan factura. Why? Sin embargo, cuando nos damos ese permiso, cuando respiramos dentro del dolor en lugar de pelear con él, sucede algo sutil pero poderoso. El sufrimiento empieza a transformarse, no desaparece, pero cambia de forma. Ya no nos paraliza, ahora nos despierta, ya no nos encierra, ahora nos expande. Deja de ser una carga opaca y se convierte en una fuente silenciosa de comprensión, porque el dolor integrado, ese que no se reprime ni se exagera, se convierte en sabiduría. Esa sabiduría no es teórica, no se aprende en libros, se cultiva en la experiencia vivida, en el llanto sincero, en la aceptación tranquila de lo que no se puede cambiar. Es una sabiduría que no presume,
que no necesita demostrar nada, pero que se siente en la forma de estar, en la manera de mirar, en la compasión que emerge hacia uno mismo y hacia los demás, porque quien ha conocido el dolor y ha elegido no endurecerse, sino comprender, se vuelve más humano, más real, más profundo. Y esta profundidad es, en sí misma, una fortaleza. No la fuerza rígida de quien ya no siente, sino la firmeza serena de quien ha atravesado la tormenta y ha aprendido a estar en paz con la cicatriz. Una fuerza que no necesita imponerse, porque nace de haber aceptado lo vulnerable. Una calma que no depende de que todo esté bien, porque se ha construido incluso cuando todo estaba mal. No siempre entenderemos por qué ocurren ciertas cosas. Algunas pérdidas no tienen sentido. Algunos dolores no encuentran explicación. Pero incluso en esos casos, podemos decidir qué hacemos con eso que nos ha tocado vivir. Podemos dejar que nos cierre, o permitir que nos abra. Podemos quedarnos atrapados en la herida, o dejar que nos transforme en alguien más consciente, más compasivo, más presente. El estoico no busca evitar el dolor, busca comprenderlo. Sabe que cada momento difícil es también una oportunidad para practicar la virtud, para reafirmar sus valores, para pulir su carácter. No es que no sufra, es que no huye. Y en esa presencia serena ante el sufrimiento, descubre una forma distinta de vivir, una vida no exenta de dolor, pero sí llena de sentido. Así que cuando el dolor te visite, porque lo hará, como nos ocurre a todos, no le cierres la puerta, siéntate con él, escújalo, pregúntale qué tiene para enseñarte. No porque te guste sufrir, sino porque sabes que, si decides estar presente, ese dolor puede ser el inicio de algo nuevo, de una comprensión más honda, de una versión de ti más auténtica, porque a veces, el alma solo despierta cuando atraviesa el silencio del dolor y aprende a transformarlo, poco a poco, en la más serena de las sabidurías. Gracias por llegar hasta aquí. Si has llegado hasta este punto, permíteme decirte algo desde lo más profundo de esta reflexión. Gracias, no por darle play a un video, no por escuchar unas palabras sueltas, sino por elegir quedarte, por abrirte al silencio, a la pausa, a una mirada más serena sobre la vida. En un mundo que corre sin mirar, tú elegiste detenerte y escuchar. Y eso es un acto de coraje. Cada lección que compartimos no es una fórmula mágica, ni una receta para evitar el dolor o la incertidumbre. Es, más bien, una invitación a vivir con más intención, a dejar de correr por lo que brilla y empezar a caminar hacia lo que tiene peso, a reconocerte como el arquitecto de tu calma, como el guardián de tu mente, como el autor de una vida más consciente, aunque imperfecta. Tal vez, al escuchar estas ideas, has recordado cosas que habías olvidado. Tal vez una parte de ti se ha sentido acompañada, validada, comprendida. Y si es así, ese es el verdadero sentido de todo esto. No enseñarte, sino caminar contigo. Porque nadie tiene todas las respuestas. Pero a veces, una sola frase, en el momento justo, puede ser suficiente para encender una luz, no para iluminarlo todo, pero sí para ver con claridad el próximo paso. Te agradezco por permitir que estas palabras entren en tu mundo, por abrir ese espacio de introspección en medio del ruido. Agradezco tu tiempo, tu atención y sobre todo, tu disposición a mirar hacia adentro. Porque la transformación no comienza en los grandes eventos, comienza aquí, en el instante en que eliges hacerte cargo de ti. Y ahora que llegamos al final de este recorrido, me gustaría hacerte una invitación muy sencilla pero poderosa. Si este contenido te ha resonado, si alguna de estas ideas ha dejado una huella en ti, te invito a que no te la guardes. Compártelo.
con quien creas que lo necesita. No por viralidad, sino por conexión humana. Porque a veces, un mensaje compartido puede cambiar el día, o incluso la vida, de alguien. Además, si deseas seguir profundizando en este tipo de reflexiones, si quieres recibir más contenido que hable al alma con calma y profundidad, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. No por costumbre, sino como un compromiso contigo mismo, el de seguir creciendo, seguir cuestionando, seguir recordando lo que ya está dentro de ti. Este no es el final, es apenas una pausa. Y si así lo decides, nos volveremos a encontrar en el siguiente paso. Gracias por ser parte de este camino. Cuida tu mente, honra tu silencio y nunca olvides que tu paz es tuya y empieza contigo.